escuchan a través de este medio. Eh, este programa que se llama Cantando con Entendimiento es para analizar las canciones que cantamos continuamente como congregación y está basado en 1 Corintios capítulo número 14 versículo número 15 que dice que pues oraré con el espíritu pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y en esta tarde vamos a analizar la canción de Solo de Jesús la Sangre, que es, si no estoy equivocado, bueno, no sé si sea de ellos, creo que es un himno, Sí, es un himno. no sé, iba a decir de espíritu y en verdad, pero creo que es No, un no es himno, ¿no? original de ellos. Está inspirado en un himno. Pero al final de cuentas creo que es la versión Ujú. que cantamos, ¿no? Sí. Y esta canción empieza diciendo: tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Y aquí, inicio con Samuel. ¿A, ¿A qué clamor se podría referir eh, este primer verso? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Pues es que yo creo que eso es algo que únicamente los autores nos pudieran responder con certeza. Ah, no sé a qué clamor, la verdad, se pudiera estar refiriendo. Creo que cualquier suposición que demos, pues va a quedar en eso, en una suposición, porque en el contexto de la letra ah, no dejen claro a qué se pueda estar refiriendo. La verdad es que pudiéramos, el clamor, no sé, que se me viene a la mente es en Romanos cuando habla de que la creación gime, pero no sé, no se me ocurre alguna idea de a qué puede ser el clamor. Yo pudiera pensar como a todo el ruido, a todas las cosas que se dicen en la tierra, como que la sangre de Jesucristo es mejor que todo eso, pero aún así, repito, serían solo suposiciones para algo que solo el autor pudiera contestarnos. Adiel, ¿usted qué piensa de pues de esta parte? Sí, es una expresión pues que utilizan los autores, yo creo que más de forma poética, porque pues sí está complicado tratar de suponer el clamor al cual se refieren. Si uno pues lo primero a lo que uno se le viene a la mente, pues quizás pudiera referir al clamor de esta tierra porque manifiesten los verdaderos hijos de Dios, pero eso ya sería pues nosotros suponer, darle un significado a este verso. Pero sí, yo creo que es más como lo dice en forma, por decirlo, poética, de que la sangre de Jesús, eh, pues que habla mejor que todo el clamor que hay en esta tierra a causa del pecado, a causa de la maldad. Yo creo que es una forma que utiliza el autor para decir, a referirse a que la sangre de Jesús, pues es una respuesta para todo el clamor que hay aquí en la tierra. Más, pues a qué clamor se referirá, si está, yo creo que un poco difícil de encontrar. Y sí está complicado, sin embargo, bueno, ahorita lo vemos al final ya en la sección de las preguntas. Y sigue diciendo, dice: justicia para mí, sé para mi favor, Jesús tu sangre es. Eh, Obviamente, Abdiel refiriéndose a lo que se ganó a través de la sangre de Cristo, ¿no? Que fue la justicia a nuestro favor. Sí, aquí ya habla yo creo aquí un poco más claro, refiriéndose a la sangre de Cristo, de la cual pues uno de los grandes beneficios que hemos recibido a través de su sangre es su justicia, que como bien hemos visto, pues es una justicia que ha sido imputada en nosotros, no es nuestra, nosotros no hicimos nada para ganarla ni para merecerla, sino que pues reconocemos que la justicia de Cristo ha sido puesta en nosotros y que ahora ya el Padre ya no nos ve como a nosotros, sino ve a Cristo formándose en cada uno de nosotros. Y yo creo que esto es algo maravilloso,
algo que nosotros necesitamos estar recordándolo continuamente, porque pues sin, bien dice el salmista, quien bienaventurado al que tú no lo inculpas de pecado, porque pues ninguno, hay ningún inocente aquí en esta tierra, no hay ningún hombre que pueda decir que no ha pecado porque sería un mentiroso. Pero aquí el milagro está en que Jesús pues él fue justo, fue sin pecado, y esa justicia ahora nosotros podemos pues ser imputados con esa justicia, nosotros ser llamados justos a través de su sangre. Entonces yo creo que esta parte del verso sí nos deja más en claro esto, y es importante que lo tengamos siempre en cuenta, porque todo esto fue para nuestro favor. Ahora, Samuel, aquí pareciera, no sé, o si yo entiendo a lo mejor mal, eh, que se le está hablando a la justicia, porque dice justicia para mí, sé para mi favor. Jesús, tu sangre es. Si se pudiera prestar a eso que mencionas. Sin embargo, si regresamos al principio, cuando dice tu sangre habla mejor, se está refiriendo, estamos hablando de Cristo, obviamente, de Jesús, la sangre. Eh, Me parece que en esa lógica, cuando dice sé para mi favor, se está refiriendo a la misma persona a la que dice tu sangre habla mejor. Entonces, sí entiendo lo que mencionas, pero si nos vamos un poco en el contexto, sí aplicaría para la persona. Es el mismo objeto indirecto del que se refiere tu sangre, entonces creo que sí estaríamos hablando de Jesucristo. Se le dice en este caso a Jesucristo, que sea para nuestro favor. Y, ok, entonces continúa diciendo la canción, ¿qué nos puede perdonar en forma de pregunta? Es el coro esto. ¿Qué nos puede completar? Y dice la respuesta en el mismo coro, solo de Jesús la sangre. Habla de dos cosas aquí importantes, que es el perdón y, y se pudiera decir que la perfección, porque es hablar de estar completos y de estar llenos, Samuel. Sí, una pregunta que me parece, son preguntas muy profundas que son dignas de meditarse. Si nos pudiéramos pensar en nuestra vida, si recapacitáramos y reflexionáramos, esta pregunta es devastadora, pudiera decir yo. ¿Qué nos puede perdonar? Que si consideramos la santidad de Dios y su justicia, que pocas veces hoy en día se habla, y nos damos cuenta de nuestra condición, entonces surge la pregunta, ¿qué nos puede perdonar? Quedamos expuestos y quedamos en una posición muy mala delante de Dios por nuestra maldad, por nuestro pecado, por todas nuestras fallas. Y es repito, una pregunta que el resultado es devastador. ¿Qué nos puede perdonar? ¿Qué pudiera hacer yo para obtener el perdón? Eh, en la religión tradicional romana, pues hacen Padres Nuestros y Aves Marías y se van de rodillas y hacen mandas. Nada de eso nos puede perdonar, nada de lo que nosotros pudiéramos hacer pudiera traer el perdón a nuestra vida delante de un Dios que es justo y que es santo, que no tolera el pecado, que está separado totalmente del pecado. Nada nos puede perdonar. Y ya ni digamos la parte de completar, que como bien menciona, se puede hacer una referencia al perfeccionamiento. ¿Qué pudiera a nosotros hacernos perfectos, hacernos enteros? Uh, no hay nada, no hay nada en esta tierra que pueda realizar esta labor, que no hay ningún mérito humano, no hay ningún estudio, no hay ninguna, entre comillas, buena obra que nosotros pudiéramos hacer que nos llevara a la perfección delante de Dios, a la estatura del varón perfecto, a ser completos, enteramente perfeccionados. Pues no hay nada. La respuesta es clara, solamente la sangre de Jesús es la que hace esta obra, que nos perdona todo el pecado y toda la maldad, y después trabaja en nosotros para perfeccionarnos, para que podamos ser
presentados, aprobados para que se complete la buena obra que fue comenzada un día. El único remedio es la sangre de Jesús. Y dice la siguiente parte del coro: ¿qué te da otro corazón? Es una pregunta doble. ¿Y te hace amigo de Dios? Y la respuesta también la dice: solo de Jesús, la sangre. Evidentemente creo que esta parte también es profunda, Abdiel, en cuanto a que habla de la necesidad de un cambio en el ser humano, ¿no? Que habla de otro corazón diferente y el acercamiento que puede haber a través de la sangre de Cristo, tan cercano a Dios que se puede considerar como una amistad como tal. Sí, estas dos preguntas que hace en esta parte del coro, yo creo que, bueno, a mí se me viene a la mente el pasaje que muchos conocemos, que está en Ezequiel, cuando dice el Señor que le dará al pueblo un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y quitaría la carne quitaría de vuestra carne el corazón de piedra y les daría un corazón de carne. Yo creo que eh, pues a mí se me viene este pasaje a la mente, y la obra que mencionas, que es necesaria en cada uno de nosotros, solamente la sangre de Jesús la puede hacer, porque pues el ser humano puede intentar hacer un cambio en su vida, y a lo mejor lo logra por un tiempo, a lo mejor logra ciertos resultados, pero cuando hablamos del corazón, pues ¿quién puede cambiar el corazón del ser humano? Es un corazón que ya pues de nacimiento ya viene contaminado, ya es malo, ya es perverso. Y ese cambio interno en el ser humano, pues solamente una obra de Dios puede hacerla. Y a través de la sangre de Jesús es como podemos encontrar ese cambio en nuestra vida. El ser humano puede lograr resultados a lo mejor en lo exterior, en la disciplina, pero cuando se trata ya de lo interno, solamente la obra del Señor es lo que puede restaurar al ser humano, y lo que puede, precisamente como lo que menciona este pasaje que les acabo de leer, que la dureza del corazón se vuelva otra vez sensible a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, a su voz. Y precisamente es lo que dice enseguida: hacerte amigo de Dios. Es lo que la sangre de Jesús es lo que nos vuelve a acercar a Dios, porque ya hemos visto también que antes estábamos enemistados con Dios, éramos enemigos de Dios, y fue el Señor el que nos reconcilió consigo mismo recalco, a través de su Hijo Jesús y a través de su sangre. Y Él quitó la barrera de separación que había entre nosotros. Entonces, estas dos obras que considero por la palabra, por lo que dice la palabra, son imposibles para el hombre, solamente a través de la sangre de Jesús es algo que es como pueden ser posibles. Entonces, si lo meditamos, si lo cantamos con el entendimiento, todo esto que dice el coro, pues son ahora sí que 4 milagros que solo son posibles a través de la sangre de Jesús, que pues no hay otro medio, no hay otra forma de lograr un cambio en el ser humano, y no hay otro medio para llegar al Padre, si no es a través de Jesús. Ahora, Samuel, quisiera ahondar tantito en la parte de la amistad con Dios, porque no, bueno, no creo que sea una amistad como la tenemos con los seres humanos. Si nos pudieras dar una opinión acerca de este punto, acerca de la amistad que se logra a través de la misma sangre de Cristo, la amistad con Dios. Me parece que lo que a mí se me viene a la mente es pasajes como en Romanos, donde dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Evidentemente, el pecado provoca una enemistad con Dios. En Santiago es muy claro, donde dice que, perdón, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, que cualquiera que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Evidentemente, al vivir en pecado, esclavos de los deseos de la carne,
al seguir la corriente de este mundo, pues somos enemigos de Dios, eso es claro como el agua. Y cuando nos amistamos con Dios, dejamos de ser sus enemigos, pasamos a ser sus amigos, pero no en el sentido, como bien mencionas, de un amigo como los seres humanos tenemos amigos, porque no se nos puede olvidar que si bien Jesús mismo le dijo a sus discípulos que eran sus amigos, los discípulos nunca se refirieron a él como amigo, siguieron entendiendo que era su Señor. Entonces es en este sentido, me parece a mí, en que dejamos de ser enemigos de Dios y pasamos a ser amigos, ya no estamos enemistados con Dios, pero Él sigue siendo nuestro Señor, sigue siendo nuestro Padre, sigue siendo nuestro Rey, y como tal, pues hay una, un nivel debe haber un nivel de respeto, de subordinación, pues sí, me parece a mí que lo más claro son los apóstoles en sus cartas, cuando Pedro escribe su carta, cuando Juan escribe sus cartas, que ellos fueron a los que Jesús mismo les dijo en persona que eran sus amigos. Ellos no dijeron, no dice Pedro, amigo de Jesús, no. Sigue siendo siervo de Jesús, sigue considerándose el esclavo más bajo de Jesús. Y esta debe ser nuestra postura. Hemos sido retirados de la lista de enemigos de Dios, ya no estamos enemistados con Él, somos amigos de Él, pero nosotros debemos tener en claro que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey. Entonces nuestra postura debe ser de siervos, de discípulos, de quien sigue, no como hoy en día que hay personas que dicen, no, es que es mi amigo, y lo tratan como si fuera un amigo, pues, otro ser humano, y me parece que no debemos perder de vista eso, que Él sigue siendo Dios, que Él sigue siendo el Rey, el Señor, y nosotros somos siervos, nosotros somos seguidores de Jesús, somos sus discípulos y nada más. Y dice, continuando en el verso número 2, dice, tu cruz habla del amor de su corazón, un camino nos abrió, refiriéndose Samuel ahora a la cruz, ya no a la sangre, y refiriéndose expresamente al amor de Dios, que creo que es la mayor expresión de amor que ha existido en la historia de la humanidad. Y el resultado, ¿no? Que abrió un camino para podernos, dice más adelante, acercarnos sin una confianza que es terrenal como tal. Sí, aquí hay una parte que a mí me confunde, es la parte de su corazón, y es parecido a lo que tú mencionabas antes, cuando preguntaste al principio de la canción, cuando dice, sé para mi favor, que a quién se está refiriendo. Aquí en esta parte de su corazón, yo me hago la pregunta, ¿a quién se está refiriendo? Si a la cruz, o al amor, o a Jesús, o de quién se está refiriendo este corazón. Para mí, lo más claro es que no está hablando de Jesús, porque empieza diciendo tu cruz, está hablando en la persona que está utilizando, es la segunda persona del singular, tú. Sin embargo, después, cuando dice su corazón, si estuviera hablando de la misma persona, diría de tu corazón. Entonces ya no sé si este corazón o es de la cruz o es del amor. A mí me parece que es algo que es ahí un pequeño detalle que se pudiera corregir, porque No pudiera estar hablando, la bueno, cruz, como tal, ¿de quién? de Dios. O sea, como si fuera el Padre, por ejemplo. Pues a lo mejor sí, pero digo, en el contexto no hay una referencia a Dios en ninguna, al menos aquí cuando empieza el verso, y no, al menos Digo a mí me porque, por parece ejemplo, gramaticalmente. habla de un camino que se abrió y bueno, sabemos que es a Dios, ¿no? No sé si pudiera ser, pero sí entiendo también el punto pues gramatical que está medio extraño. Ajá, y el camino nos abrió se está refiriendo a
a la cruz, al menos así en la estructura gramatical del verso se está refiriendo a la cruz, entonces el corazón también debería ser de la cruz. Pero bueno, el punto importante de aquí es lo que manifiesta la cruz de Jesús, el camino, y no es la cruz como los maderos, los dos pedazos de madera en donde fue clavado Jesús, sino a lo que representa la cruz de Jesús, al sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Eso fue lo que nuevamente nos dio acceso. Ahora tenemos un acceso directo ante el trono de la gracia, un camino que estaba antes, que había intermediarios, porque desde el Antiguo Testamento hasta que Jesús vino, se necesitaba un sacerdote que intermediara por cualquier persona común y corriente, por decirlo de alguna manera. Se necesitaba ese intermediario que se presentara delante de Dios. El pueblo mismo, el pueblo de Israel, estaba la presencia de Dios en el monte Sinaí y quisieron un intermediario, que fue Moisés. Entonces siempre ha habido este intermediario que estaba representado físicamente por el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y creo que el simbolismo de la resurrección de Cristo, de la muerte de Cristo y de su resurrección, fue el velo rasgado de arriba abajo, dejando en claro este camino abierto. Ya no se necesita intermediarios, ya no se necesita un sacrificio continuo, ya no se necesitan todos estos rituales que había antes, y ahora el acceso al trono de la gracia, podemos acercarnos confiadamente sin nada más que un corazón contrito y humillado, y podamos llegar directamente ante el trono de la gracia. Entonces el sacrificio de Jesucristo, representado por la cruz, abrió este camino, un camino más sencillo, se pudiera decir, un camino más, bueno, no más, un camino perfecto, porque el otro no era perfecto, porque había que estarlo repitiendo continuamente. Ahora es un camino perfecto, y pues este es el amor de Dios. En Juan 3:16, que es uno de los pasajes más conocidos, nos dice con claridad que fue la manera en que amó Dios al mundo, en que entregó a su Hijo unigénito. Entonces este es el amor de Dios, este es el amor en que, siendo aún nosotros pecadores, pues Cristo murió por nosotros, y este es el amor que nosotros no buscamos a Cristo, Él vino y nos buscó primero a nosotros. Entonces es un mensaje claro de lo que Dios ama a la humanidad, del amor que mostró en la cruz al entregarse por nuestros pecados, y abrir otra vez el camino que se cerró cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Se perdió eso de caminar con Dios mismo, caminar con Él. Se perdió, fuimos alejados, se cerró el camino de nuevo, representado claramente por esos seres celestes que fueron puestos en el huerto del Edén para que no regresaran el ser humano. Ahí se cerró el camino, y después se tuvo que poner un intermediario y hubo que poner rituales en medio, y el camino otra vez con Jesucristo volvió a ser abierto, un camino directo para estar en la presencia de Dios y para acercarnos ante Él. Y hay una pregunta, Abdiel, en esta misma parte. Dice: un camino nos abrió, me acerco con valor, sin confianza terrenal, Jesús tu sangre es. Aquí va de la cruz a la sangre. Esa sería la primera pregunta, que pues están relacionadas, ¿no? Porque en la cruz hubo el derramamiento de la sangre de Cristo. Pero me llama mucho la atención la parte de que me acerco con valor, que es una parte que pues antes, o bueno, no todavía, ¿verdad? Pero antes pues ni siquiera estaba el camino abierto como tal, pero ahora podemos acercarnos confiadamente, como dice aquí, con valor, pero no con un valor, creo yo, que es a lo que voy, sin temor, porque muchas veces se pudiera tomar como con una confianza pues descarada, tal vez.
Sí, estoy de acuerdo en que se pudiera tomar de esa forma, que pudo acercarse al Señor con valor. Tenemos ahora esa confianza de poder acceder al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Sin embargo, pues yo creo que no es un exceso de confianza el que nosotros debemos de tomar cuando nos acercamos a nuestro Dios. Siempre debe estar presente el temor, siempre debe estar presente ese miedo, porque pues no es a cualquier persona a la que nos acercamos. Precisamente nos acercamos para hallar misericordia, para hallar gracia, porque sabemos y reconocemos que no somos dignos de estar ahí en ese lugar. Y como lo dice aquí mismo en el verso, sin confianza terrenal, yo creo que en parte me recuerda la postura de Pablo cuando decía que él pues, desechaba todos sus logros, todo lo que él había conseguido, todos por así decirlo, sus estudios, todos sus títulos, que ya no tenía todos esos logros terrenales con los que a lo mejor en otro tiempo él pensaba que estaba haciendo lo correcto y que con esos iba a ganarse el cielo. Yo creo que cuando Pablo cambió de esa postura y desechó toda esa confianza terrenal, es cuando debe de haber ese temor en nuestro corazón de que no hicimos nada para poder acercarnos con confianza delante de Dios. Con confianza sí, pero sin exceso de confianza, porque estamos delante de Dios, estamos en un lugar privilegiado, en un lugar que nosotros no merecemos, y pues precisamente sí, a lo mejor se pudiera tomar con ese significado, con valor, pero sin perder el temor del Señor, pienso yo, sin perder en cuenta de que estamos en un lugar indigno para nosotros, sino que estamos ahí no por nuestros logros, sino por lo que el camino que abrió Jesús para nosotros. Y dice, por último, en la parte del puente, dice, gracias por tu cruz. Un agradecimiento que a lo mejor no es tan común, Samuel, porque se puede agradecerle a Jesús por la misericordia, por la gracia, por el amor, pero no sé qué tanto o cuántas veces agradezcamos por la cruz. Pues a mí me gustaría ir un poco más allá de lo que tú mencionas. No sé siquiera si se agradezca a Dios. La mayoría de las veces que yo he escuchado oraciones, los agradecimientos son pocos o nulos, cuando a mi parecer debería ser una de las principales cosas que deberíamos hacer cuando oramos. Debería haber agradecimiento en nuestros corazones, un agradecimiento grande por todas las cosas que Dios ha hecho, y si no hay agradecimiento por alguna otra cosa, mucho menos pienso yo que por la cruz, cuando debería ser una de las cosas principales. Agradecer por el sacrificio de Jesucristo, agradecer por su amor que nos mostró al entregar a su Hijo. Debería ser una constante que, repito, me parece que aparece muy poco. Creo que la mayoría del tiempo nos acercamos ante Dios para exponer nuestras necesidades, nuestras dificultades, para pedir soluciones a los problemas. Pero el agradecimiento me parece que pues, no es algo común en nuestras vidas, y no aparece en nuestras oraciones. Entonces creo que sí debería ser algo que debería cambiar Sí, en nosotros, y tenerlo siempre presente y agradecer por el sacrificio. Abdiel, igual forma, creo que el agradecimiento que hizo posible todo lo demás que le pudiéramos agradecer, ¿no? Si usted agradece la gracia, pues fue a través de la cruz, el amor a través de la cruz, la misericordia. No hay otro ejemplo de misericordia, de amor más grande que hubo en la cruz. Entonces, todo los beneficios
que hemos obtenido han sido a través de la cruz. Entonces, y que fue lo que costó todo, ¿no? Porque le costó todo a Dios eh, la cruz. Entonces, que la importancia de agradecer por la cruz a Dios. Yo estoy de acuerdo también en que es un agradecimiento muy poco común, o que al menos no he escuchado muy seguido, que se agradezca a Dios por la cruz de Cristo, porque eh, sí, a ver, se agradecen por muchas cosas, a veces por su gracia, por su misericordia, pero sí es poco común, al menos a mi parecer, que se agradezca por la cruz de Cristo, porque pues fue la muerte de Cristo, todo el castigo, toda la ira de Dios cargada sobre él, que nosotros debimos de haber llevado. Y pues yo creo que sí es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta, el agradecer la cruz de Cristo, teniendo en cuenta que era un sacrificio que nosotros mismos debimos haber tomado y que Él lo tomó por nosotros. Entonces, sí es un agradecimiento poco común, y yo creo que sería bueno que empezáramos a tomarlo más en cuenta, y a ser más agradecidos respecto al sacrificio de Jesús, teniendo siempre en mente y pues como estamos en este programa, cantándolo con el entendimiento, sabiendo que la cruz de Cristo pues no costó, pues le costó todo, le costó su sangre, le costó su vida, le costó el ser también ignorado por el Padre. Sí, y por último, Samuel, quisiera pedirte antes de pasar a la última sección, si nos pudieras hablar un poquito, así a resumidas cuentas, lo más que se pueda, acerca de la necesidad de la sangre, porque pudiera ser visto a lo mejor, o ha sido visto en ocasiones como algo, el cristianismo creo en algunas ocasiones se consideró como, inclusive que llegaron a pensar en el canibalismo o en cosas de esta índole por la sangre, por lo que dijo Jesús de que esto es mi sangre, esto es mi carne. Pero si nos pudieras explicar un poquito la necesidad de la sangre por la cual Cristo tuvo que venir a derramar su propia sangre para poder hacer todo esto posible. Pues parte de el carácter de Dios y de su justicia y de la intolerancia de Dios hacia el pecado. El pecado delante de la presencia de Dios no puede estar y amerita un castigo que es la muerte del ser humano. Obviamente se representa con la sangre. Si un ser humano pierde la sangre, se desangra, pues muere, deja de vivir. Incluso en las escrituras me parece que menciona que la vida del hombre está en la sangre, y por eso es un mandamiento para que no se debe beber la sangre. Entonces, me parece que parte de ahí, de entender que el pecado, delante de la presencia de Dios, la consecuencia del pecado, el pago justo por el pecado, lo que la justicia de Dios demanda es la vida del pecador. Y me parece que un ejemplo claro de esto es lo que pasaba cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Si había pecado en la vida del sumo sacerdote, caía muerto. ¿Por qué? Porque estaba delante de la presencia de Dios. El arca del pacto no tenía poderes, como muchas personas piensan. No era algo mágico, ¿no? Era una representación de la presencia de Dios. Y al estar en la presencia de Dios, si había pecado en el sumo sacerdote, y cuando entraba una vez al año a presentar expiación por todos los pecados del pueblo, inmediatamente caía muerto delante de la presencia de Dios por esta intolerancia de Dios hacia el pecado. Y lo que es más significativo aún es que entraba el sumo sacerdote después de haber sacrificado al
al cordero que el nombre era chivo expiatorio, que se usa, es una frase que usamos muchas veces, que era los pecados de toda la nación se ponían sobre un animalito, sobre un cordero, y ese cordero era muerto porque eso era lo que Dios demanda en cuanto al pecado, que la persona que cometió el pecado sea muerta, su sangre corra. Entonces se mataba a este animal en representación de todo el pueblo, y esa sangre se ponía en los cuernos del arca del pacto. En cada una de las esquinas tenía unos cuernos, y esta era la representación de esto, de decir, aquí está eh, el, la vida que exige la justicia de Dios. Y es un concepto a veces que batallamos, sobre todo por lo que se nos ha metido en la cabeza del evangelio mal predicado, del evangelio incompleto, de no haber escudriñado todas las escrituras a profundidad, porque en el Antiguo Testamento deja estas bases muy claras. Y cuando esta sangre era presentada delante de Dios, entonces el pueblo sus pecados eran perdonados. El problema era que como era un animalito el que era muerto en representación del pueblo, pues al año que entra había que volver a hacer lo mismo, y al año que entra otra vez lo mismo, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces el sacrificio perfecto, que podemos leerlo en Hebreos, vino a reemplazar a esto que se hacía todos los años. Ahora la sangre de Jesucristo, que es perfecta, fue una vez y para siempre el sacrificio. Esa sangre que corrió fue en representación de todos nosotros los pecadores. Y al ser Dios mismo, al ser la sangre de Dios encarnado, cubre a todo aquel que se acerque y pida perdón, y cubre todos los pecados, y los cubre por toda la historia de la humanidad. Entonces, esa es la importancia de la sangre. Representa la muerte de una persona que es el justo castigo que debe llevar esa persona por su pecado. Sin embargo, Jesús tomó nuestro lugar. Y cuando hay gente que dice, es que Dios en el Antiguo Testamento es uno y Dios en el Nuevo Testamento es otro, no, es el mismo, porque Dios permitía que el pueblo pusiera un animalito en lugar del pueblo. Sin embargo, pues obviamente un animalito no era perfecto y había que estarlo haciendo continuamente. Jesús, el hombre perfecto que no cometió pecado, que fue tentado en todo pero no pecó, entonces sí, es un sacrificio que fue una vez y para siempre, pero es lo mismo, es la representación, tomó nuestro lugar, y la sangre que debió correr fue la nuestra, la vida que debió padecer en esa cruz fue la nuestra. Sin embargo, Jesús tomó nuestro lugar, y todo aquel que en él cree, ese fue el amor de Dios, que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues es breve, ¿no? La explicación. Sin embargo, es bastante resumida, bastante clara. Vamos a pasar a la última parte. Te agradezco, Samuel, por la explicación. Pero vamos a pasar a la última parte de después de este análisis, ¿no? Abdiel, ¿cree usted que es bíblica esta canción? Sí, considero que tiene pues bastante base bíblica esta canción, y que pudiéramos pues ir extrayendo pasajes de cada parte. Samuel. Sí, coincido con lo que menciona Abdiel. Creo que hay bastantes lugares de la Biblia que pueden apoyar la letra de esta canción. ¿Y crees que sea pues apta para cantarse como lo hacemos en la congregación? Sí, me parece que es un buen recordatorio del agradecimiento que debemos tener por el sacrificio de Jesús y de la magnitud de ese sacrificio, que fue lo único que nos ha podido perdonar, es lo único que nos ha podido acercar a Dios, y es lo único que nos perfecciona. Abdiel.
Sí, estoy de acuerdo que es una canción para, pues para recordar el sacrificio de Jesús y como lo mencionábamos al final, pues para agradecer por la cruz de Cristo. ¿Y le haré algún cambio? Pues considero que los cambios pertinentes que se pudieran hacer son los gramaticales que se mencionaban en los versos, más que nada para que esté un poco más clara lo que dice. Samuel. Sí, me parece que yo el único cambio que sí me parece que es confuso es la parte donde habla de su corazón. Esa parte creo que ese es si se toma en cuenta la estructura de la canción, está hablando de la cruz y queda un poco confuso. Bueno, entonces ahí se hacen los cambios pertinentes. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por escucharnos, por compartir este programa. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, ahí están pues valga la redundancia, la caja de los comentarios abierta. No sé qué más se me olvida, creo que ya es todo. Abdiel, muchas gracias, Dios lo bendiga. Dios los bendiga, hermanos, un saludo. Samuel, muchas gracias, Dios te bendiga. Dios los bendiga, un saludo. Bárbara, gracias, Dios los bendiga, hermanos.